Capítulo 11 y versículo 1. Profeta Oseas, en el capítulo 11 y verso 1, dice así: Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Amén. Amén. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Ustedes saben que este versículo nos va a hablar de la historia de Israel, pero también nos va a hablar del Señor Jesús proféticamente, y nos va a hablar también a nosotros como hijos de Dios. Amén. Qué interesante es que Israel es una nación y está compuesta por miles de personas, ¿verdad? Amén. Pero Dios dice que Israel es mi hijo y va a hablar de uno. Entonces este versículo está hablando de Jesús, Amén. del Hijo de Dios, y nos va a hablar a nosotros también que estamos incluidos en el Hijo de Dios. Amén. Miren, dice cuando Israel era muchacho, cuando Israel era un niño. Entonces Dios se está acordando de cómo siempre trató con Israel. Cuando Israel le dio la espalda a Dios, ahí en el profeta Oseas, Dios le está recordando: mira, acordate cómo yo te he tratado. Yo te he encontrado vos cuando no era más que un niño que rebelde, un niño desobediente, un niño tal vez débil, como son los niños a veces, indefensos, ¿verdad? Imprudentes muchas veces, hablan nomás, no miden sus palabras, y a veces son necios también porque no quieren hacer caso. Entonces Dios les está acordando a Israel como una nación, cuando Israel era un muchacho, ¿verdad? Cuando Israel recién empezaba a caminar y a querer caminar con Dios ahí en Egipto, y Él está acordando de cuando Dios fue a liberarlos de la esclavitud de Egipto por mano de Moisés. Dios le está haciendo como diciendo: acordate, ¿verdad? Acordate cómo yo te he tratado, acordate que he hecho yo con vos. Cuando Israel era un muchacho, dice la palabra de Dios, pero también señala a Jesús. Dice, nos cuenta la palabra de Dios que en Israel en aquellos días había un rey, uno de los Herodes, que buscaba a Jesús para matarlo. Entonces el papá de Jesús, José, avisado en visión, dice la palabra que Dios le manda que lo lleve a Egipto hasta que Herodes muera, hasta que el peligro pase, ¿verdad? Amén. Dice la palabra de Dios en Mateo 2:14: se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Entonces va a hablar de Israel, del trato que Dios tuvo con Israel, pero también va a hablar de Jesús, que Jesús fue a Egipto cuando él era un bebé, lo llevaron a Egipto porque lo querían matar, lo buscaban para matarlo. Amén. Pero también nos habla a nosotros, hermanos, de cómo nos encontró el Señor. ¿Cómo nos encontró el Señor? Nos encontró muchas veces desobedientes a la palabra de Dios, rebeldes a la palabra de Dios, no le queríamos hacer caso a Dios. Dice Pablo al pastor Tito: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia. ¿Éramos así o no? Amén. Aborrecibles, odiosos y odiándonos unos a otros. Así vivíamos sin el Señor. Así es. Y ahí nos encontró el Señor, ¿verdad? Amén. Pero también el Señor nos encontró débiles, indefensos, necios, imprudentes. Dice Efesios 2:12: en aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así estábamos, pecadores, rebeldes, extraviados, pero también ajenos de todo esto que Dios tiene. También lejos de toda la bendición de Dios. Amén. Y así nos encontró el Señor. Y luego dice: cuando Israel era muchacho,
yo lo amé. Fíjense esa palabra, yo lo amé. Dios amó a Israel porque Dios quiso hacerlos sus hijos. Israel, hermanos, no era un gran pueblo. Israel no era una gran nación. Israel no tenía muchos valores, muchas virtudes. Pero Dios quiso tomar una nación y hacerla suya. Dios quiso tomar una nación y decir, yo me voy a glorificar en esta nación. Y de esta nación, según la carne, van a ser mi hijo. Porque Dios tenía que preparar una nación, un país, una cultura, un linaje, una genealogía, una línea real, todo para que su hijo pueda venir a esta tierra. Amén. Y hoy imagínense que fue preparando todo el camino para que el hijo pueda venir. Amén. Así que Dios por amor eligió a Israel. Cuando Israel no era nada. Dios no lo eligió, dice, por tu gran honor o por la gran gloria de Israel o por las cosas buenas que tenía Israel, sino porque vos eras el más insignificante, le dice la ley, de todos los pueblos. Yo te he escogido a vos. Dios le escogió a Israel por amor. Hizo que los israelitas fueran sus hijos. Dios se mostró su amor en elegir a Israel para que le sea un pueblo especial, para que le sea un tesoro escogido, para que sea algo especial en las manos de Dios. Así como nosotros también sabemos que Jesús es el amado del Padre. Y Dios, el Padre, mostró su amor al cuidar a su Hijo. Amén. Y Dios, el Padre, sabía que su Hijo lo estaban buscando de bebé nomás. No solamente cuando era grande, sino de bebé nomás ya lo querían. ¿Verdad? Así dice la historia y dice la Biblia. Pero Dios el Padre muestra su amor al protegerlo. Llévenlo a Egipto para que ahí sea guardado. Y más tarde dijo, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Jesús es el amado del Padre. Jesús es el amado del Padre, su Hijo amado. Y Dios también, hermanos, nos ama a nosotros en Cristo. La Biblia dice que nosotros somos aceptos en el amado. Nosotros somos aceptos en el amado. Amén. Dios nos ama, dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios a este mundo que envió a su Hijo unigénito. Amén. A su único Hijo. Amén. Dios tiene un solo Hijo y Dios lo mandó por amor a nosotros. Amén. Dios lo mandó. Dice la palabra de Dios, para que el amor, está hablando el Dios el Hijo con Dios el Padre allá en Juan 17, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Amén. El amor del Padre con el Hijo. El amor del Padre con su Hijo. Ese mismo amor, hermanos, está en nosotros. Amén. Ese mismo amor está derramado abundantemente en nuestros corazones. Amén. El amor que Dios Padre tiene con Dios Hijo. Es un amor es un amor fuerte. Es un amor que no se rompe. Dios Padre y Dios Hijo tienen una unidad perfecta. Amén. En ellos no hay desunión, en ellos no hay rechazo, en ellos no hay nada malo. El amor de Dios Padre y el amor de Dios Hijo es muy fuerte, es irrompible. Amén. Y ese mismo amor, hermanos, para que dice, lo vuelvo a leer, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Amén. Ese amor está en nosotros. Por eso cuando Él va a decir, y yo lo amé, nos va a hablar también a nosotros, hermanos. No solamente al Israel como nación, no solamente al Hijo que es el amado, sino que en Cristo nosotros somos amados. Que en Cristo el amor de Dios Padre con Dios Hijo está en nosotros. Por eso cuando Él dice, yo lo amé, esa palabra es para nosotros. Dios nos amó, hermanos. Dios nos amó en Jesús. Por eso Pablo va a hablar del entrañable amor de Cristo. Que Él podía amar a las iglesias, los hermanos,
con el entrañable amor de Cristo. Un amor que sobrepasa todo conocimiento. Amén. Amén. Y dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Y de Egipto llamé a mi hijo. De Egipto. Fíjense que Israel, hermanos, fue esclavo por muchos años. Fueron esclavos y sufrieron a mano de los israelitas. Sufrieron castigos, servidumbre, penurias, hambre, injusticias. Incluso la Biblia va a contar que el faraón del tiempo de Moisés los quería exterminar. Dice que él mandó a las parteras a que si nacía un hijo varón, lo matasen. Pero dice que aquellas parteras temieron al Señor. Y por haber temido al Señor, ellas fueron prosperadas. Amén. El pueblo de Israel sufrió. Y dice la palabra que ellos en su dura servidumbre y en su aflicción clamaron a Dios. Y el clamor llegó a los oídos de Dios. Y dice la palabra en Éxodo 2:25, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. Amén. Dios reconoció a sus hijos en Egipto. Ellos no estaban en Israel, no estaban allí en Medio Oriente, ellos estaban en el África, en Egipto, más abajo, siendo esclavizados, pero eran hijos de Dios. Y Dios los reconoció, y Dios los escuchó, y Dios los miró. Usted sabe que Egipto, cuando el Señor Jesús era bebé y estaba en Egipto, ese no era su lugar. Ese era un lugar de paso, era un lugar de transición, ¿verdad? Era momentáneo el momento que él estaba en Egipto. Ese no era su lugar. Así como también nosotros, hermanos, el Egipto para nosotros simboliza el mundo, ¿verdad? Simboliza un lugar donde éramos esclavos del pecado y donde servíamos al pecado. Dice la Biblia que todo aquel que practica el pecado, esclavos del pecado. Amén. Que para eso vino Jesús, para libertarnos y darnos una libertad verdadera. Y estábamos bajo el dominio satánico. El príncipe de este mundo, dice la palabra de Dios, el Dios de este siglo. Estábamos bajo el dominio, así como Israel, según la carne en la nación, estaba bajo el dominio de Faraón. También nosotros estábamos en el pecado, bajo el dominio diabólico, del diablo. Y estábamos muertos y hacíamos lo que él quería que hagamos. Pero usted sabe que el mundo no era nuestro hogar. ¿Amén? El mundo no es nuestro hogar, el mundo no es nuestra casa. El mundo era un lugar de paso para nosotros porque Dios ya nos había mirado a nosotros. Estábamos en el mundo, pero no éramos del mundo. La Biblia dice así, si fueran del mundo, Jesús lo dice así, el Señor Jesús, amén. Amén. Si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no son del mundo, antes yo, dice el Señor Jesús, los elegí del mundo. Por eso el mundo los odia a ustedes. El mundo no es nuestra casa, hermanos. El sistema de este mundo no es nuestro medio. Por eso la gente muchas veces, por ser cristianos, nos rechaza, nos odia, nos menosprecia, nos vitupera, nos deshonra, por ser cristianos. ¿Amén? Amén. Por seguir a Jesús. Porque el mundo no es nuestro hogar. Nosotros no somos del mundo, sino que el Señor nos eligió del mundo. Así como Israel. Mire, la palabra de Dios también dice, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, dijo el Señor. Y dice luego Pablo, más nuestra ciudadanía está en los cielos. Amén. Amén. Más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Nosotros estamos allá, hermanos. Nuestro DNI, nuestro pasaporte, nuestra visa es de arriba, no es de aquí, no es terrenal, no es de esta época, no es de este siglo. Amén, hermanos. Sino es del cielo.
Y luego por último dice, de Egipto llamé a mi hijo. Cuando Israel era un muchacho, yo lo amé, dice el Señor. Y de Egipto llamé a mi hijo. Israel fue adoptado, hermanos, como hijo de Dios. Ellos fueron adoptados para ser hijos de Dios. Dios los sacó de esa esclavitud. Dios los libertó de esa esclavitud y les dio todos los privilegios de hijos de Dios. Les confió la palabra de Dios. Les confió el culto, las promesas, las riquezas. Todo lo cual es sombra de lo que había de venir. Amén. Dios le dio todo el paquete, vamos a decir, a Israel. Pero eso es sombra de la verdad que tenemos nosotros en Jesús. De lo que nosotros disfrutamos en Cristo. Amén, hermanos. Israel fue adoptado, dice el profeta, yo fui para ellos por padre. Dios se constituyó en padre de los israelitas. Así como la Biblia dice que Jesucristo, a diferencia de la adopción, Jesús no fue adoptado, sino que Jesús fue engendrado por Dios. Amén. ¿Qué diferencia hay? Que Jesús comparte la misma naturaleza del Padre. Amén. Él es Dios y Él es Señor. Él es Dios y debe ser adorado. Amén, hermanos. Amén. Él comparte Dios Padre, Dios Hijos. Los dos son Dios. Amén. Amén. Y Él no fue adoptado, sino que fue engendrado por Dios. Y nosotros también, hermanos, fuimos adoptados para ser hijos amados. Amén. Dice la Efesios 1:5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Amén. Dios nos ha adoptado por medio de Jesucristo. Y luego dice, según el puro afecto de su voluntad. ¿Qué significa eso? ¿Qué Dios ha querido, hermano? ¿Qué Dios ha querido hacernos sus hijos? Amén. Que no hemos hecho ni bien ni mal, ni pecamos, ni fuimos santos, no es por justicia nuestra propia, sino que es porque Dios lo ha querido. Amén. Dios ha querido hacernos sus hijos. Amén. Dios nos ha elegido para que seamos sus hijos. Dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron y creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Amén. A los que creen, a los que le reciben y los que creen en su nombre, le dio el derecho. Y eso es un término legal. Amén. Le firmó el papel, diríamos nosotros hoy. Le dio la orden de patria potestad, ¿verdad? Amén. Le dio la potestad, dice la palabra, de ser hechos hijos de Dios. Amén. Dios nos adoptó en su Hijo. Dice 1 Juan 3:1, miren cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Amén. Amén. ¿Cuán amor ha tenido el Padre? ¿Cuánto amor ha tenido el Padre? Es muy profundo la riqueza de Dios en su Hijo, para que seamos llamados hijos de Dios. Así que nosotros tenemos que saber que Dios, cuando éramos muchachos, como Israel, dice la Biblia, dice el versículo, cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Y de Egipto llamé a mi hijo. Amén. Cuando nosotros estábamos lejos del Señor, extraviados del Señor, nosotros fuimos amados por el Señor. Y fuimos llamados de Egipto, del mundo, de la esclavitud, ¿verdad? Y Amén. Dios nos ha hecho sus hijos. Así que qué maravilloso, hermano, esta tarde que podamos siempre recordar cuán amor nos ha dado el Padre. Amén. Cuánta riqueza tenemos en Cristo. ¿A dónde estábamos? ¿Y dónde estamos ahora? Y todas las bendiciones del Evangelio el cual nosotros creemos. Amén. Amén. Si lo tenemos a Jesús, lo tenemos todo. Amén. Si no tenemos a Jesús, no tenemos nada. Nada es suficiente sin Jesús.
Amén.